Y bueno, ya está en la línea telefónica el fundador y director de Parametría, Francisco Abundis. Paco, muy buenas tardes, te saludamos Enrique Lascano y Miguel Bárcena. Enrique, Miguel, ¿cómo están? Un gusto, muchas gracias. Hola doctor, me da gusto saludarte, gracias por participar de nueva cuenta en este espacio de análisis sobre pues lo que está sucediendo aquí en términos político-electorales en el Estado de México. ¿Cómo ves tú el desarrollo de los números, cómo se han movido en los últimos días en esta, pues digamos, en este impasse, en esta intercampaña, Paco? Mira, yo creo que no hay mucho movimiento, de que yo creo que esto responde a variables que podríamos llamar estructurales, y una forma de explicar esto sería simplemente comparar este proceso con el proceso de hace 6 años y asignarle pues básicamente los mismos números. Hay que recordar aquí 2 o 3 datos. Uno es de partido a partido o de candidato a candidato. Hace 6 años Morena le ganó al PRI, es decir, Delfina Gómez le ganó a Alfredo del Mazo, pero con las alianzas, en particular la alianza del Partido Verde, el actual gobernador, Alfredo del Mazo, terminó ganando por 2.8, menos de 3 puntos. Esa alianza hoy ya no existe, esa alianza hoy está del otro lado, el Partido Verde está con Morena. Primer factor que me parece fundamental. Segundo factor es el tema de Movimiento Ciudadano, que al no ir en la contienda y en particular con el candidato que en principio iban a ir, que es Juan Cepeda, que hace 6 años fue con el PRD, pero finalmente es parte del atractivo del propio candidato más allá del partido, Juan Cepeda obtuvo 18 puntos, 18 puntos de los cuales se estima que probablemente 10 o 12 habrán sido de la candidata Delfina Gómez si él no hubiera estado. Y ya si vamos a datos históricos, el Estado de México en realidad se caracteriza por tener resultados amplios, digamos, en la victoria del ganador, salvo excepciones como pudo ser hace 6 años, que nuevamente se ganó con una diferencia de menos de 3 puntos. Probablemente la elección de Arturo Montiel, que fue una diferencia de casi 8 puntos, pero si pensamos en 2005 o si pensamos en 2011, fueron elecciones donde ganó el expresidente, exgobernador Enrique Peña Nieto con 23 puntos, más de 21, 23, no recuerdo bien ahora, pero eran más de 20 puntos, y Erubiel Ávila, que ganó con más de 30. Entonces, ver diferencias como las estamos viendo ahora en diferentes mediciones de entre 15 y 20 puntos, que a algunos les sorprenden, dado el último resultado de este proceso, desde hace 6 años, pues no es tan sorpresivo. Más bien yo les diría, parece que lo normal o lo más común es que las elecciones en el Estado de México sean abiertas. A eso hay que agregar datos como el nivel de conocimiento de Delfina Gómez por haber sido ya candidata, está pues a una distancia considerable del de Alejandra del Moral. Es cierto que entre más se conoce un candidato, la posibilidad de que suben las preferencias está ahí. El único problema es que la marca con la que carga Alejandra del Moral hoy día, que es el PRI, pues hace que sea una carga muy pesada. En resumen, yo les diría que siendo una elección solamente de dos candidatas, digamos, lo único seguro es que va a ganar una mujer, ¿no? Eso sí lo podemos tener como certeza. Pues eso tiene que sumar 100 puntos. No sé cómo la alianza pudiera rebasar los 40 puntos de preferencia. Yo creo que va a estar en algún lugar entre 35 o 40 puntos, ya sumadas las fuerzas de PRI y PAN, y como esto tiene que sumar 100, pues los otros, ¿no?, 50 y tantos, 60 puntos estarían del lado de Morena. Entonces, creo que lo que estamos viendo en estas diferencias entre 15 y 20 puntos, en nuestro caso más cercano a los 20 puntos, creo que resulta explicable. Más allá de la medición, les doy elementos estructurales o elementos utilizando simplemente
resultados de elecciones pasadas, ¿no? Claro, entonces tú consideras que los votantes de Movimiento Ciudadano, de Juan Cepeda en este caso, en un porcentaje mayoritario se irían con la maestra Delfina. Eso es lo que ha pasado en otras elecciones, y te diría que en lugares como Jalisco, como Nuevo León, MC ha crecido sobre el PAN, ¿no? Es decir, son los expanistas que se van sobre MC, pero en otras como Campeche, o incluso el propio Hidalgo del año pasado, vemos que 2 de cada 3 votos son votos que podrían ser de Morena. El ejemplo más claro otra vez fue el de hace 6 años, donde Juan Cepeda no era candidato de MC, era candidato de PRD, era la misma izquierda, pero, digamos, llegar a 18 puntos, queda claro que, digamos, en ese caso sobre todo, eran votos que muy probablemente hubieran ido para la candidata de Morena en su momento, Delfina Gómez. A los datos que les di habría que agregar que esta es una elección que va sola, es una elección que no tiene ruido de una elección federal, es decir, no hay elección como el 21, ¿no? O no hay elecciones municipales, a diferencia de la otra elección de este año que es Coahuila, sino que es solo de Así gobernador. Es, no es concurrente en este caso. ¿Nos puedes esperar un momento, Paco, en lo que vamos a corte y regresamos contigo? Con gusto, aquí estoy. Hacemos Gracias. una pausa, estamos conversando con Francisco Abundis, fundador y director de Parametría, analizando el proceso electoral ahora que se encuentra en la etapa de intercampañas. Enseguida regresaremos. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque de nuestra mesa de análisis. Y bueno, pues querido Paco Abundis, ¿algún último comentario, algo que pudiera considerar? Yo quería comentarle a Paco, Miguel. Paco, siendo pues digamos, o será una competencia muy parejera, ¿no? El voto que pierda una, un poco en razón de lo que decías, el voto que pierda una la ganará la otra, obligadamente, Paco. Exactamente, es una elección que podríamos llamar suma cero, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, como dices, ¿no? Por eso digo que el tema del Partido Verde es muy importante, ¿no? Que está ahora con Morena, porque entonces no son los 5 o 6 puntos que sacaron en el 21, son 5, pero si no están de un lado, están del otro, se convierten en 10. Y el caso de MC, como les mencionaba, finalmente recordar, yo creo, es importante recordar los procesos del 2022, que fueron un poquito más, digamos, amplios en la ventaja que obtuvo Morena comparados con los del 21, que fueron más competidos. Hay que recordar que en el año pasado Morena tuvo la elección más votada desde la fundación de ese partido, que fue Hidalgo. La segunda más votada, sacó casi 62% del actual gobernador Julio Menchaca. La segunda más votada, que fue Oaxaca, y la mayor diferencia entre primero y segundo lugar, que fue el caso de Quintana Roo, 40 puntos de diferencia. Les doy estos datos porque venimos en realidad de una racha donde Morena a nivel local, no necesariamente a nivel federal, y es importante distinguirlo, porque a nivel federal, como gremio, tuvimos una sobreestimación de Morena medio terrible, de cerca de 8 puntos porcentuales. El promedio de encuestas le daban a Morena 42, 43% y terminó obteniendo 34%, es decir, eso es, para el gremio es un escándalo, pero nadie se fija en esas cosas porque pues, al final Morena ganó. Pero en términos de estados no hubo realmente mucho error o mucha discusión, precisamente por las ventajas de las que estamos hablando. Eran ventajas muy amplias. Exacto. Así es. Ventajas amplias, ¿no? Pues si te parece, querido Paco, conversamos nuevamente en las próximas semanas. Vamos a esperar a que arranquen las campañas el próximo 3 de abril y ver qué se mueve y hacia dónde se mueve. Y ojalá, Paco, ¿dónde se pueden asomar a ver estas últimas estimaciones? Salieron hoy publicadas en el Sol de México y nosotros estamos subiéndolos a nuestra página de Parametría.
en el sitio de parametría. Bueno, pues ahí está uno de los expertos en estos ejercicios demoscópicos, Francisco Abundis, el doctor Francisco Abundis. Paco, siempre agradecidos contigo por tu participación en estos espacios. Al contrario, un gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A la orden. Gracias, Paco Gracias Abundis, Francisco Abundis.